Martes 8 de enero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. Magistrado Basilio Cueva Chauca juramentó como presidente del Jurado Electoral Especial Lima Centro. Conoce las tareas del órgano electoral central de las organizaciones políticas. Canal Media TV de Ayacucho destaca rol educativo y orientador de programas del JNE. Con motivo de las elecciones regionales y municipales 2022, el juez superior Basilio Cueva Chauca juramentó como presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, ello con miras a impartir justicia electoral en primera instancia para estas elecciones. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, tomó juramento al juez superior Basilio Luciano Cueva Chauca como titular del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, el órgano que impartirá justicia electoral en primera instancia durante el proceso de elecciones regionales y municipales de este año. Don Basilio Luciano Cueva Chauca, ¿jura usted por Dios y por la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, para el cual usted ha sido elegido por sus pares? Sí, juro. Si así usted lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, de lo contrario, lo demandan. Muchas gracias, don Basilio Luciano Cueva, por asumir esta importante responsabilidad para el país. Las competencias están señaladas en la ley. Las dificultades no, pero usted tiene entereza y dignidad, que es lo más importante, y honestidad. Así que no cabe ninguna duda que su desempeño va a ser transparente y va a ser jurídicamente intachable. Así que bienvenido al sistema. Hay mucho por hacer, muchas dificultades, pero también buena madera, buena fuerza para realizarlas, buena voluntad y amor por el país. Felicitaciones también por haber asumido este cargo importante para el Perú. Posteriormente, el juez superior Cueva Chauca, designado por la Corte Superior de Justicia de Lima, tomó juramento en acto público a los miembros que integran ese colegiado: el fiscal superior Luis Antonio Landa Burgos, designado por la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, y la ciudadana Liz Magali Díaz, quien fue elegida por sorteo público efectuado por el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, el Jurado Electoral Especial Lima Centro queda instalado e iniciará sus actividades con miras a los comicios de este año. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE iniciará esta semana la capacitación de los miembros del Jurado Electoral Especial de Lima Centro en el marco de las acciones para optimizar la labor del ente electoral de cara a las regionales y municipales de este año. Con el objetivo de ampliar y fortalecer los conocimientos en materia electoral, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad inicia de manera interna la capacitación a los miembros del Jurado Electoral Especial Lima Centro. La capacitación responde a la necesidad de cubrir la demanda de formación especializada para el presidente, miembros y personal jurisdiccional del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, establecido para las elecciones regionales y municipales 2022. El taller informativo se desarrollará de manera interna y será virtual este martes 8 de 2:30 a 5:15 y miércoles 9 de 2:30 a 6 de la tarde. Cabe resaltar que la Escuela Electoral y de Gobernabilidad es el órgano de altos estudios electorales, de investigación académica y de apoyo técnico al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del JNE. El JNE, mediante publicaciones realizadas en el Diario Oficial El Peruano, convoca a los ciudadanos a asumir cargos de los municipios de los departamentos de Ica y Cusco. Más detalles en la siguiente nota.
El JNE publicó 2 resoluciones en el diario El Peruano para convocar a ciudadanos de los departamentos de Ica y Cusco a asumir cargos municipales y así completar el periodo 2019-2022. El Supremo Organismo Electoral convoca como regidora del Consejo Provincial de Nazca en Ica a la ciudadana Alicia Valdeón Quispe. Previamente, el Pleno declaró fundada la solicitud de vacancia presentada en contra del regidor David Alejandro Copelo Ceballos por delito doloso con pena privativa de la libertad. En consecuencia, se deja sin efecto la credencial otorgada con motivo de su elección en los comicios del 2018. Por otro lado, se convoca al ciudadano José Ferro Valverde para que asuma provisionalmente el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Colcha en Cusco mientras dura el mandato de detención de la autoridad Silvestre Río Monterroso. Asimismo, el Pleno del JNE convoca a Julia Mendoza Juro para que asuma provisionalmente el cargo de regidora del Consejo Distrital de Colcha, para lo cual se le debe otorgar la credencial que la faculta como tal. Cabe precisar que los pronunciamientos que emite el JNE se notifican en la casilla electrónica. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió solicitudes de vacancia y suspensión de autoridades municipales en los departamentos de Lima, Puno y Cusco. En la siguiente nota, entérese del pronunciamiento de la entidad respecto de cada caso en particular. El JNE publicó en el diario El Peruano resoluciones respecto de pedidos de vacancia y suspensión de autoridades municipales. El primer caso corresponde a la solicitud de una ciudadana del departamento de Puno contra el regidor del Consejo Provincial del Collao, Oswaldo Choque. A la autoridad se le acusó de nepotismo al tener injerencia en la contratación de su sobrino en dicho municipio. La solicitud había sido denegada por el Consejo Municipal. Sin embargo, tras haberse identificado irregularidades en la decisión, el JNE resolvió que el Consejo Provincial del Collao convoque nuevamente a sesión extraordinaria y se pronuncie sobre el pedido. Entre otras resoluciones, el JNE confirmó el acuerdo municipal distrital de Supe en Lima que declaró infundada la solicitud de vacancia contra el alcalde Luis Sosa Hidalgo. El recurso de apelación fue presentado por el ciudadano Ángel Untiveros Jaime, quien denunció presunta infracción a las restricciones de contratación por parte de la autoridad municipal. El Pleno del JNE resolvió declararlo infundado por cuanto el pedido carecía de fundamento y sustento. Por último, el JNE declaró improcedente la solicitud de suspensión en el cargo a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Canchis en Cusco, Cari Macedo Condori. La autoridad fue acusada de presuntos actos ilícitos de cobro de cupos a cambio de puestos de trabajo. La decisión del Consejo Municipal se tomó sin los descargos de la acusada y entre otras irregularidades del proceso por las que el Pleno revocó el acuerdo y recomendó se realice una adecuada precisión de las faltas según el reglamento interno del Consejo. Y representantes del JNE, OMPE y RENIEC participaron como observadores de la misión de la UNIORE a fin de garantizar la transparencia en las elecciones de Costa Rica. En la siguiente nota veamos parte del trabajo desempeñado. Este 6 de febrero, Costa Rica llevó a cabo sus elecciones nacionales. En ese contexto, el Tribunal Supremo Electoral del país invitó a los representantes de los organismos electorales peruanos a integrar la misión de observadores internacionales para velar por la transparencia del proceso. Integraron la misión de la UNIORE el director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE, Paul Vizcarra, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, y la jefa del RENIEC, Carmen Velarde. Las autoridades electorales viajaron a Costa Rica desde el 13 de febrero para recibir las capacitaciones correspondientes. Durante el día de la jornada electoral, la delegación liderada por el director ejecutivo de CAPEL, José Thompson, inició sus funciones desde las 5 de la mañana con la observación de la apertura de la Junta Receptora de Votos. La misión de la UNIORE fue distribuida en 6 rutas por diferentes centros de votación. Durante el recorrido verificaron la concurrencia a los locales y que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Entre otras actividades, visitaron el call center que el Tribunal Electoral habilitó para que la ciudadanía pueda llamar ante cualquier duda o denuncia. También verificaron el proceso de recepción de las valijas con las boletas electorales luego de finalizadas las elecciones enviadas por la Junta Receptora de Votos. La misión concluyó sus funciones con la presentación de sus respectivos informes previo a la transmisión de resultados de las elecciones en Costa Rica. A
continuación tenemos una entrevista con Luis Grillo, jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora en la entrevista estamos con el señor Luis Grillo, quien es jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, y con quien vamos a conversar sobre este reglamento que ha sido aprobado hace unos días de justificación y dispensa electoral. Con él vamos a conversar hoy día sobre este tema. ¿Qué tal? Buen día, señor Grillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, señor Grillo, para aclarar primero y también despejar siempre la duda de esta diferencia entre justificación y dispensa electoral, por favor, si nos puede aclarar estos términos. Sí, claro. Hay que tener en consideración que estos son recursos que el Jurado Nacional de Elecciones ofrece a la colectividad, a la ciudadanía, para que en caso de no haber podido participar de un proceso electoral por una situación ajena al control del ciudadano, pueda extinguir la multa que se le ha generado por la omisión en un proceso electoral, o bien como elector, como no haber podido sufragar, o bien como miembro de una mesa de sufragio. Correcto, señor Grillo. Ahora, en este nuevo reglamento que ha salido hace unos días, aprobado, ¿podría, por favor, decirnos los principales cambios, quizás, si es que hay algunos cambios en este nuevo reglamento para que podamos enterarnos? Claro, lo que hay que tener en consideración es que el marco de este nuevo reglamento recientemente aprobado es la publicación de la Ley 31357, ¿no? En ese sentido, a raíz de la promulgación de esta ley es que se han estado generando algunas evaluaciones, algunos análisis para incorporar estos lineamientos que ha establecido el Estado y de esta manera no afectar a ciertos segmentos que precisamente el gobierno ha indicado como más vulnerables en el marco de lo que estamos en este momento enfrentando en el país y en el mundo, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tiene que ver mucho con las mujeres gestantes, y ahora han incorporado también a las personas que son padres o que tienen a su cargo menores de 2 años, ¿no? Recordemos que los reglamentos anteriores siempre la figura de la madre era la que estaba en este sentido convocada a poder solicitar una justificación, que significa extinguir la multa por no haber instalado una mesa de sufragio, precisamente porque se entendía que el menor de 2 años pues dependía directamente de ella para alimentarse. Hoy por hoy el espíritu de esta ley que hemos mencionado ya no solamente identifica a las madres, sino también a los padres. Es decir, ambos que tienen niños menores o hasta los 2 años pueden solicitar, en caso de que no hayan podido participar del proceso electoral, una justificación o una dispensa según sea el caso. Correcto, entonces las madres que están escuchando esta entrevista en el marco de las elecciones regionales que van a pasar en octubre, entonces ya pueden quizás solicitar ya sea una justificación o una dispensa. En este caso también podríamos mencionar en qué momento solicitarlo, porque también muchos se preguntan cuándo solicitarlo, por favor. Claro. Hay que tener en cuenta que esta modificación que se ha generado en este nuevo reglamento entra en vigencia recién con las elecciones regionales y municipales 2022. Ninguna dispensa se puede atender hasta que el proceso se haya ejecutado. Es decir, si usted desde ahora sabe que no va a poder participar de las elecciones en octubre o en diciembre, en caso haya una segunda vuelta, usted no puede solicitarle al jurado hoy por hoy esta dispensa justificación, porque recordemos que el recurso existe cuando se habilita la multa electoral. Es decir, cuando se ha generado la omisión, eso solamente podemos saberlo cuando concluye el proceso, se cierra, termina la elección, nosotros recién podemos, a partir del día siguiente, poder atender las solicitudes de las y los ciudadanos, ¿no? Bien, sí, correcto. Sabemos que también en las últimas elecciones hubo una gran demanda en cuanto a estas solicitudes de dispensa y justificación. Esperemos que no sea el caso en este año, ya que lo que se desea es la participación ciudadana de los votantes, de hecho. Pero siempre el Jurado Nacional de Elecciones informa a través del señor Grillo todo esto sobre la justificación y dispensa. Ahora, con respecto a la atención, de manera virtual se ha realizado en esta última convocatoria de elecciones, pero ahora, ¿cómo va a realizarse? ¿Las personas también lo van a seguir haciendo de manera virtual o quizás de manera excepcional hay algunos casos en donde se pueden acercar
presencialmente. Ya. Este procedimiento, este trámite se hace de manera virtual. Existe un módulo que está alojado en nuestra plataforma, en nuestra página web, www.jne.gov.pe. Los ciudadanos pueden ingresar a nuestro módulo, tienen que registrarse previamente y una vez que están dentro, van a poder seleccionar la o las multas que desean ellos dispensar, ¿correcto? Una vez que seleccionen, el mismo sistema se va a encargar de solicitarle todos los datos que están consignados en su documento nacional de identidad. Posteriormente, el mismo sistema le va a solicitar que usted elija cuál es la causal que está invocando. Es decir, usted está omiso y quiere dispensar o quiere justificar por qué. ¿Cuál es la razón por la cual usted está basando esta solicitud? Y ahí sale el listing que está contemplado en nuestro reglamento de justificación y dispensa. Si ha estado en el exterior por un tema de estudios o por un tema de salud, tratamiento médico, si posiblemente ha estado usted impedido de su libertad, si le robaron el DNI, si lo extravió, qué sé yo, ¿no? Si ha estado internado, hay diferentes razones por las cuales el reglamento contempla esta posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas puedan solicitar ante el jurado una dispensa o justificación. En ese sentido, una vez que seleccionamos, el mismo sistema se va a encargar de pedir los requisitos para sustentar esa causa. Es decir, si por ejemplo yo estuve en el exterior porque estuve haciendo una maestría o unos estudios en Corea, yo tendré que sustentar, voy a tener que adjuntar a esta solicitud los documentos que acrediten fehacientemente los estudios realizados en el exterior. Usted me puede decir, pero los documentos están en coreano. Si el reglamento exige que en caso los documentos no se encuentren en idioma original, yo o algún traductor, no necesariamente que copia legalizada, una copia simple, haga una traducción del documento para nosotros poder comprender de qué se trata, ¿no? Normalmente los documentos que acreditan estudios en el exterior siempre indican la fecha que va a iniciar y la fecha que va a concluir. En función a ello, el proceso electoral tiene que cruzar estas fechas para nosotros poder, digamos, declarar procedente una solicitud de esta naturaleza. Es cierto que tanto la justificación como la dispensa tienen un costo por derecho de trámite, pero hay que también tener presente que este reglamento, precisamente por la ley que estuvimos mencionando, la 31357, tiene algunas causales vinculadas a este marco de la pandemia que nos está atacando a todos, en el que genera una gratuidad en estos trámites para algunas causales vinculadas directamente al COVID-19. En ese sentido, por ejemplo, si somos parte de los grupos de riesgo, es decir, si somos parte de los grupos que el Ministerio de Salud ha identificado como grupos vulnerables, personas de 65 años a más, personas con alguna comorbilidad, ¿no? Podemos solicitarla, ¿correcto? Adjuntando la documentación que sustente y de esa manera no tendremos que adjuntar un voucher por derecho de trámite, porque la norma nos permite atenderla de manera gratuita. Hay que tener en consideración, y eso es importante, me parece, el espacio que nos estás ofreciendo, para aclarar a los ciudadanos que la participación en una elección, en un proceso electoral, es de carácter obligatorio hasta los 70 años, ¿correcto? Yo cumplo hoy 70 años y la elección es mañana, no estoy obligado a participar. Es decir, mi voto se vuelve facultativo. ¿Qué significa esto? Que yo puedo o no ir a votar y no me va a generar una multa. Antes de los 70 años, 69 años, 11 meses, 30 días, antes que yo cumpla 70 años, yo estoy obligado a participar. Ahora, la norma, el reglamento, no le está diciendo al ciudadano que no vaya a votar. No entendamos mal, ¿no? Que eso ha sido, digamos, parte de la casuística que hemos estado recibiendo en el proceso anterior en las elecciones generales. Que la gente dice, no, ya ahora la edad para votar solamente es hasta 65 años. No es así. Es obligatorio votar hasta los 70. Pero lo que dice la norma es, usted que tiene de 65 para adelante está más vulnerable a poder contraer el COVID-19. Entonces, si usted no ha podido votar, el Estado le ofrece este recurso para que usted extinga la multa, ¿correcto?, generada por esta omisión. No le está diciendo que se haya bajado la edad, la Constitución no se ha modificado, entonces hay que tener en cuenta eso. No es de oficio que el jurado va a proceder
a dispensar. No, es el ciudadano quien tiene que solicitar, de parte tiene que solicitar a la institución, ¿correcto? Bien, entonces siempre es bueno recordarlo, la edad máxima para que el voto se vuelva facultativo en este caso, no es que no vayan a votar, sino que si desean van a votar, pero siempre nosotros estamos viendo en el caso de salvaguardar la salud de los ciudadanos en este marco de la pandemia, que también está realizado este nuevo reglamento, ¿no?, que ha publicado el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, con respecto a esta justificación y dispensa que se está pidiendo, ¿hasta qué fecha? O sea, sabemos después de que la elección se realiza, se puede solicitar la justificación de dispensa, pero ¿hasta qué fecha los ciudadanos pueden hacer este trámite para que antes de que se genere ya su multa electoral? Ya, la multa se genera el día siguiente de haber concluido el proceso, ¿correcto? Ahí no podemos, es indefectible porque hay una omisión. ¿Qué quiere decir eso? Que se detecta en el padrón electoral, en la falta de la firma, en el acta de apertura y de cierre de una mesa de sufragio, se detecta que el ciudadano no ha participado. Yo era miembro de mesa suplente y yo no llegué a la hora para aperturar la mesa. Mi firma no va a estar en el acta. Se me va a generar, se me va a asignar la multa, ¿no?, por aquella omisión, ¿correcto? Eso es a partir del día siguiente. Pero ¿hasta cuándo podemos? Hasta antes que la unidad de cobranza, la unidad orgánica que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones, emita su resolución de medida cautelar de embargo. ¿Qué significa esto? Te explico. Para que el jurado pueda asignar las multas en el sistema, el Jurado Nacional de Elecciones debe de recibir el padrón de omisos. ¿Quién elabora el padrón de omisos? La Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ellos, una vez que tienen el reporte de todas las mesas de sufragio a nivel nacional y fuera de ella, ¿correcto?, hacen un consolidado. Y este documento se llama padrón de omisos. Eso lo remite de manera formal al jurado y nos solicita que por favor iniciemos el trámite de cobro a todos y a todas las ciudadanas que no participaron de un proceso electoral. Nosotros cumplimos, ¿correcto?, en asignar en el sistema. Y a raíz de ello, comienza la unidad de cobranza a emitir notificaciones, ¿no? Caballero, usted no ha participado en tal proceso y se ha generado tal multa a razón de esto. Sírvase, por favor, acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de Págalo.p, que es una plataforma que, vuelvo a recalcar en este espacio, no pertenece al jurado, pertenece al Banco de la Nación. Y a través de estos canales que tiene el Banco de la Nación, usted puede pagar sus multas, ¿correcto? Una vez que las pagues, inmediatamente en el sistema desaparece y no hay ningún problema. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se generan las multas y la unidad de cobranza va notificando, si no nos hacemos responsables de estas notificaciones recibidas, pasa de una etapa ordinaria la cobranza a una etapa coactiva. Y si usted no atiende ahí, lo que hace la unidad de cobranza es emitir una resolución de medida cautelar de embargo, comunicando a todas las entidades bancarias que usted ha sido omiso en tal proceso y se le ha generado esta multa, ¿correcto? Entonces los bancos van a informar al jurado si usted tiene o no cuenta bancaria con ellos. Si en caso lo hubiera, informa a la institución para que nosotros procedamos a hacer el cobro respectivo. Pero ojo, eso no se da a los 2 días ni a los 3 días de acabado el proceso, eso se da al año, a veces año y medio, ¿correcto? Entonces, los ciudadanos tienen bastante tiempo, una vez concluido el proceso, para, en caso de tener la documentación que acredite que ha sido razones ajenas a su control el que no haya podido participar de un proceso, solicitar una dispensa o una justificación. Y caso contrario, también para pagar sus multas, para no llegar hasta el extremo a que el jurado emita una resolución cautelar de embargo, se comunique a todas las entidades financieras del país, ellos retengan las cuentas, porque al retener la cuenta, ¿qué sucede? Ya no solamente le comunica al jurado lo que tiene que cobrar por la omisión o por la multa asignada, sino también hay una comisión del banco de por medio. Entonces, para evitar todas estas situaciones engorrosas, es mejor poder atender a tiempo estas responsabilidades, que no es de otra persona que del ciudadano. Si el ciudadano no se responsabiliza, nosotros cumplimos con la tarea de notificar y de cobrar aquello
que la Oficina Nacional de Procesos Electorales nos ha solicitado con documento formal a través del padrón de omisos, vuelvo a repetir. Correcto, entonces ya sabemos, siempre para evitar generación de multas electorales debemos asistir a votar en esta próxima elección, que es en octubre próximo ya para estas elecciones regionales y municipales. De todas maneras vamos a tener al señor Luis Grillo en otra ocasión para seguir disipando estas dudas que se puedan generar a lo largo de las elecciones. Bien, muchas gracias, señor Grillo, por la entrevista. Gracias, muy amable, que tengan un buen día. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Bien, ya estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Queremos recordarles que este noticiero JN Noticias es visto en simultáneo en la ciudad de Tacna por el canal Astros Televisión, canal 21 de la ciudad heroica, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Nuestros compatriotas de Tacna y sus provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave pueden acceder al noticiero institucional del Jurado Nacional de Elecciones a través de Astros TV. Aprovechamos para enviar un saludo fraternal a todos los tacneños y los invitamos a seguir viendo los contenidos electorales de JN Noticias por Astros Televisión. Nosotros tenemos más información para ustedes, pues tras la verificación del padrón electoral, el RENIEC restituyó a 34.000 ciudadanos en domicilios anteriores para evitar el golondrinaje electoral. La jefa del RENIEC informó a través de su cuenta de Twitter que el RENIEC entregó el padrón electoral preliminar al JNE, donde más de 24 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar en las elecciones regionales y municipales. Precisó que de esta forma garantizan la transparencia y el derecho. Asimismo, la institución señaló que de todas las verificaciones se tuvo como resultado que 34.206 ciudadanos no residen en la dirección que declararon en su DNI. Por tal motivo, solo para efectos electorales dispuso de oficio la restitución al domicilio inmediato anterior en el padrón electoral. Esto con el propósito de evitar los electores golondrinos, que son aquellos que son trasladados de un distrito a otro con la intención de favorecer a una determinada candidatura. Conozcan el siguiente informe de las tareas del órgano electoral central de los partidos políticos, los cuales tendrán un papel fundamental en el desarrollo de las elecciones internas. El órgano electoral central de una organización política estará a cargo de las funciones administrativas y electorales durante las elecciones internas con miras al proceso electoral regional y municipal de este año. Según informa la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el órgano electoral central está conformado por un mínimo de 3 miembros titulares y sus respectivos suplentes, los cuales están a cargo de funciones administrativas y electorales durante el proceso interno. Tendrán a cargo las siguientes funciones: vigilar el cumplimiento del reglamento de elecciones internas dentro de las organizaciones políticas, levantar las observaciones que les formule la OMPE, entregar una copia del padrón electoral a los representantes o integrantes de las listas de candidatas y candidatos. La gerenta del registro electoral del RENIEC, Lía Calderón, detalló la importancia de contar con un padrón electoral actualizado en el marco de las regionales y municipales de este año. Veamos. Con la finalidad de contar con un padrón actualizado, la gerente del registro electoral del RENIEC señaló que el padrón preliminar enviado al Jurado Nacional de Elecciones es el resultado de las actividades previas por el ente registral a nivel nacional. Nosotros hemos cumplido con entregar el padrón electoral preliminar, como usted bien señaló, hay que recordar que es el preliminar. Este padrón es el producto del trabajo de depuración realizado por el RENIEC, que consistió básicamente en culminar con el ingreso, con la calificación, registro, observación de todos los trámites que se ingresaron por la ciudadanía hasta el 2 de octubre. Posteriormente, tuvimos otras actividades como fue la publicación de la lista de padrón inicial para que la ciudadanía haga sus tachas. Tuvimos más de 60.000 consultas por parte de los ciudadanos. También tuvimos la actividad de la verificación domiciliaria, que llegamos a todo el Perú en 160.000 visitas
a 312 distritos a nivel nacional. Lía Calderón destacó que la campaña El Padrón Lo Hacemos Todos fue un esfuerzo del RENIEC y contó con la participación de la ciudadanía y ahora se encuentra en el Jurado Nacional de Elecciones para su fiscalización. Jurado Nacional de Elecciones hace la fiscalización del padrón, que es una actividad regulada por la ley, es una actividad totalmente transparente, donde nos revisan, hacen algunas consultas y al final de estas, el 6 de marzo, tendremos la aprobación del padrón electoral. Padrón indicó que la población necesita un padrón saneado. La población se merece un padrón saneado, pero también que se vincule, es importante que se vincule y sepa cuál es el procedimiento para la actualización del padrón. Más de 570.000 jóvenes que cumplirán 18 años hasta el 2 de octubre de este año podrán ejercer su voto en las elecciones regionales y municipales. Veamos. El RENIEC informó que en el padrón preliminar entregado al JNE figuran más de 570.000 jóvenes que sufragarán por primera vez en las elecciones subnacionales de octubre. Se trata de jóvenes que están cumpliendo 18 años desde el 2 de octubre que se cerró el padrón hasta el día de los comicios. Son más de 570.000 y han sido incorporados al padrón para que, dada su mayoría de edad, puedan ejercer su derecho a voto. Además, estableció que más de 24 millones de peruanos estarían habilitados para sufragar en los comicios. Las regiones con mayor y menor población electoral son Lima y Madre de Dios, respectivamente. Entregado el padrón, el JNE tendrá hasta el 6 de marzo para realizar la supervisión correspondiente y aprobación del padrón electoral. La versión final que apruebe el máximo organismo electoral será usada por la OMPE en la organización de los comicios. Los contenidos del canal del Jurado Nacional de Elecciones han impulsado la educación cívica y cultural, afirmó el director del canal Media TV de Ayacucho, quien afirmó que existe expectativa en el sur del país por los espacios que el ente electoral difundirá en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. Irving Choja es propietario del canal más importante de la región Ayacucho, Media Televisión. Para él, la alianza de su medio con el canal institucional del Jurado Nacional de Elecciones contribuyó a que mejorara la educación electoral y cívica entre la teleaudiencia de su región. Bien, la alianza que tenemos con el Jurado Nacional de Elecciones y Media TV ha ayudado para que tanto el público, los electores, como los propios candidatos puedan informarse, porque no teníamos antes una información electoral de este tipo y bueno, a raíz de que empezamos nosotros a difundir, a retransmitir los contenidos que genera el Jurado Nacional de Elecciones, la gente se puede informar, la gente puede estar al tanto de todo el proceso que se vive, sobre todo en esta época. Ahora se vienen las elecciones regionales. Sí, por supuesto. Un caso que bueno, ha sido el comentario, por ejemplo, ahí en Ayacucho, ha sido sobre el cronograma, por ejemplo, de inscripción de candidatos, porque existían los rumores de que había personas pues que iban a participar, pero lo iban a hacer en un plazo, bueno, de aquí a un tiempo. Sin embargo, como los plazos se han vencido, por lo menos ya los televidentes tienen en claro quiénes serían los precandidatos en este caso. O sea, ese tipo de información ayuda en este caso. Choja señaló que existe gran expectativa en la región Ayacucho por los nuevos espacios que el canal JNTV producirá en el marco de las elecciones regionales y municipales de este año. Importantes son estos programas, estos espacios que ayudan a la población, sobre todo, a poder conocer a los candidatos y que mejor si lo hace el propio Jurado Nacional de Elecciones, porque a veces cuando nosotros como medio hacemos una entrevista y otros a veces no es lo mismo, ¿no? Como cuando vienen al sede del Jurado Nacional, cuando ustedes plantean el tipo de preguntas. Media Televisión llega a las principales provincias de Ayacucho como Huanta, Huamanga y también a la extensa zona de Brain. Es un canal con programación propia, noticieros y con diversas plataformas informativas a través de las redes sociales. El canal ya tiene 8 años, empieza en la provincia de Huanta. Teníamos inicialmente un plan de expansión, pero con toda la infraestructura de trasladarnos a la capital de departamento, pero por circunstancias de la vida y la pandemia sobre todo, nos hemos quedado y hemos instalado pues nuestro centro de operaciones en la provincia de Huanta, desde donde se emite. Inicialmente la cobertura era en la provincia, pero en la actualidad salimos en la provincia de Huamanga, que es la capital del departamento de Ayacucho, y bueno, a través de los cables operativos
operadores es posible llegar a más lugares, cubrir mayor cantidad de población y por supuesto algunos distritos aledaños a quienes también llegan, o sea, llegamos a través del sistema de cable. A través de ellos ha sido posible el poder coberturar incluso parte de lo que es Huancavelica. Irving Choja adelantó que Media TV espera ampliar su cobertura a Huancavelica y Huancayo e hizo una invitación a los ayacuchanos a sintonizar dicho medio para ver los programas del Jurado Nacional de Elecciones. La gente tiene que sintonizar el canal 40 en el caso de la provincia de Huanta, canal 11 en la provincia de Huamanga, todos los días a las 8 de la noche para poder ver JNTV Noticias y los fines de semana a las 8 de la mañana JNE Regional. Estamos a meses de las elecciones regionales y municipales. Y si eres un candidato a alcalde y estás afiliado ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, la cual se efectuó el pasado 5 de enero, sepa los requisitos para que puedas postular. Y para ello nos encontramos con un abogado especialista en temas electorales. Él es el doctor Jorge Jauregui, quien nos dará esta información. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer saludarle y también un saludo a su audiencia. Perfecto, doctor. Doctor, coméntanos a todas las personas que nos están viendo qué requisitos se exigen para que los candidatos puedan postular a ser alcaldes municipales y regionales. Correcto. En principio hay que señalar que hay una modificación a las normas que se consolidó el año 2020 y se ha establecido más bien un conjunto de restricciones, ¿no?, para postular a los cargos a nivel regional y municipal. Y estas tienen que ver con impedir que las personas que tienen una sentencia en primera instancia por delitos dolosos puedan postular a cargos municipales, también regionales, ¿no? Esto es interesante analizar porque entra un poco en colisión con algunos aspectos interesantes del régimen democrático, ¿no? Por ejemplo, el principio de que las personas, aun cuando hayan cometido infracciones, tienen derecho a un juicio justo y por lo tanto a una pluralidad de instancias. Aquí es interesante ver cómo hay una, digamos, situación para analizar, ¿no? Respecto a impedir la posibilidad de postular a personas que tienen, digamos, una sentencia aún en primera instancia y no se ha, digamos, agotado una segunda instancia, ¿no? Siempre, las personas siempre tienen la posibilidad de, dentro de un proceso penal, y como dentro de la lógica de un juicio justo, a poder apelar, ¿no?, una primera decisión y a efectos de, digamos, que haya un segundo pronunciamiento que evite la posibilidad de alguna arbitrariedad, ¿no?, y que restringiría en este caso un derecho constitucional como es el de participación. Ese es un primer aspecto interesante, ¿no? Y un segundo aspecto interesante es que digamos que además se desnaturaliza un aspecto importantísimo del régimen democrático, ¿no?, que le caracteriza además. Es el hecho de que, en el caso, por ejemplo, de personas que tienen sentencias por delitos graves, ¿no?, y que han purgado pena incluso, están impedidas de postular, ¿no? Y esto entonces entra en colisión con la lógica básica de lo que es un proceso penal y una sentencia penal y una sanción penal dentro del régimen democrático. Porque a diferencia de los regímenes inquisitivos, digamos, previos a la modernidad, ¿no?, lo que se ha visto es que en el desarrollo del régimen democrático implica la consagración de una serie de garantías constitucionales a las personas. Y por lo tanto, la sanción penal no tiene un efecto de vendetta, sino tiene un efecto más bien de resocialización, ¿no?, de tal manera que las personas, habiendo cometido alguna infracción, purguen pena y quedan rehabilitados. Entonces, si una persona, digamos, sentenciada por algún delito, está impedida de postular, pues, podría hacerse un análisis también en ese sentido, ¿no?, que hay una colisión con esta lógica básica de lo que es un proceso penal. Está claro que tiene una visión orientada hacia preservar los procesos electorales a nivel regional, municipal y también a nivel nacional, ¿no?, a nivel de las elecciones congresales, de personas que puedan tener, digamos, algunas antecedentes, ¿no?, que puedan implicar algún riesgo para la administración pública.
Sin embargo, creo yo que el mejor filtro que se puede plantear, ¿no?, respecto a obtener una mejor oferta electoral está de la mano directamente en la forma como a nivel de los partidos políticos, en este caso los movimientos también regionales, se realiza la selección de las candidaturas. Si las candidaturas todavía están sujetas fuertemente al peso del dinero privado, ¿no?, a los aportes privados, si los partidos políticos y los movimientos no hacen elecciones primarias, por ejemplo, abiertas, para que sean los ciudadanos, las personas que finalmente van a elegir a las autoridades, las que tengan algún nivel de participación importante en la definición de quiénes son las personas que postulan finalmente. O sea, a nivel de la elección primaria, si esa etapa de la elección primaria no está absolutamente garantizada la transparencia, ¿no? Si en esa etapa no está garantizada la transparencia y se realizan elecciones internas que posibilitan que los partidos políticos hagan elecciones indirectas, es decir, que algún grupo de delegados electores decida las candidaturas, ¿no?, lo que le da una alta capacidad discrecional a las dirigencias partidarias, eso hace que la oferta electoral esté cerrada. Entonces, indistintamente de estas limitaciones que se han establecido a nivel del Parlamento, ¿no?, a nivel de la legislación que aprueba el Parlamento, esas limitaciones, estas restricciones fuertes para postular a personas que tienen sentencia de primera instancia, incluso aquellas personas que, habiendo cometido algunos delitos graves, ya quedan como apartadas completamente digamos, de la posibilidad de postular. Creo que es un esfuerzo insuficiente y bien borde línea con la vulneración de derechos constitucionales y principios que garantiza el régimen democrático, ¿no? Sí creo que debería irse claramente a un ámbito en el que la selección de las candidaturas, lo que forma la oferta electoral luego, ¿no?, debiera hacerse de la forma más transparente. Creo por eso que las elecciones primarias fueron importantes en ese momento. Perfecto, doctor. Sí, exactamente, porque según la ley 37, si mal no me equivoco, dicen que están impedidos de postular a estas elecciones los que tienen una sentencia en primera instancia. Pero ¿cómo hablamos entonces de las personas que están investigadas? ¿Ellas pueden postular entonces? Por supuesto, o sea, formalmente la ley no establece un impedimento para las personas que tienen una investigación, una denuncia penal. Por ejemplo, el caso de la señora Fujimori tiene una denuncia penal, no está impedida de postular. Creo yo que es importante entender que un proceso electoral es un proceso en el cual los ciudadanos, las personas, son las que deben decidir. Creo que... ¿Y usted cree, perdón que ¿y usted cree, doctor, entonces que, no sé, quizás para que haya un mejor filtro, se debería ampliar eso para que sean desde los investigados, o quizás cree que está bien desde primera instancia, porque antes era de la última, ¿no?, cuando ya estaba ya hecho, pero ahora es de primera instancia? ¿Usted cree que quizás debería cambiar eso o se mantenga igual? Yo creo que en realidad, si nosotros queremos firmemente el régimen democrático, debiéramos pensar en todo lo que implica un régimen democrático, es decir, todas las garantías que el régimen democrático le da a las personas, ¿no?, para postular, para ejercer los derechos políticos. Creo yo que la garantía de pluralidad de instancias le debe ser garantizada, valga la redundancia, incluso a personas que que hayan cometido infracciones. O sea, la persona que comete una infracción penal no deja de ser persona y no deja de estar protegida por los derechos y las garantías propias del régimen democrático. Entonces, creo yo que el énfasis debiera ponerse en cómo se logra que los partidos políticos hagan una selección de candidaturas de forma mucho más transparente. Ahí creo que es el problema. Porque indistintamente que hayan personas, que evidentemente hay delitos muy graves, delitos de corrupción, delitos de terrorismo, por ejemplo, que ciertamente generan una perspectiva muy negativa para una candidatura que va asociada a delitos graves, crimen organizado, ¿no? Sin embargo, lo que se está poniendo énfasis es en que la administración electoral, digamos, impida que esas candidaturas prosperen desde la perspectiva de la administración electoral, pues se establecen límites que son los organismos electorales, concretamente los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones, deben hacer, digamos, efectivos esos límites, ¿no?, al momento de que las personas postulan. Pero lo más importante, creo yo, es darle poder a los ciudadanos para definir quiénes son las personas que postulan.
Y yo creo firmemente en que los peruanos no son personas que no sepan votar bien. Yo no creo que en el Perú debe haber una democracia tutelada. Yo creo que las personas votan bien, pero siempre y cuando hubiera una oferta electoral interesante. Pero si los partidos políticos siguen determinando quiénes son las personas que postulan al Congreso, quiénes son las personas que postulan a cargos regionales, de la forma tan opaca como lo están haciendo, ahí está el problema. Ahí es donde estas personas que tienen antecedentes, digamos, quedan, digamos, tienen la ventana de oportunidad para postular porque de repente pueden conseguir aportantes o tienen recursos para aportar a las campañas y esto genera una, digamos, una situación que les abre la posibilidad de postular. Entonces creo yo que es interesante ver este tema de los límites que se pueden poner a las candidaturas, más de una perspectiva de lograr mayor transparencia en la definición de la oferta electoral y dejar que los ciudadanos tengan la facultad de elegir, ¿no? Y no afectar, digamos, las garantías que el régimen democrático debe mantener siempre, ¿no? El principio de pluralidad y distancia está establecido además en el artículo 139 de la Constitución vigente, la Constitución del 93, que es una Constitución democrática, ¿no? Perfecto. Doctor, algo que quisieran que aclarar acá a las personas que nos están viendo y quieren postular sobre todo es la diferencia de qué es un delito doloso, porque usted lo ha mencionado en varias oportunidades en la conversación, qué es un delito doloso, si hay diferencia entre delito doloso y un delito doloso de colisión y peculado, por favor. Correcto. Bueno, en principio el delito doloso es aquel delito que tiene que ver, que se comete con plena, digamos, el dolo, de modo general, es una conducta antijurídica, punible, ¿no? Pero que se comete con plena conciencia de que se está cometiendo esa acción, ¿no? Se está incurriendo en esa acción. Evidentemente, hay un aspecto de voluntad para deliberadamente incurrir en esa conducta, ¿no? Entonces, es el caso de los delitos de crimen organizado, ¿no? O los delitos contra la administración pública, en la cual las personas incurren en esa conducta deliberadamente, ¿no? Con dolo, porque buscan entonces obtener un beneficio económico de la actividad criminal. Sin embargo, cuando se habla de delitos culposos, es que se incurre en la conducta, pero no con la voluntad deliberada de incurrir, ¿no? En esa acción antijurídica, punible, ¿no? Por ejemplo, si una persona circula un vehículo por las calles de la ciudad y no logra, digamos, percatarse que una persona imprudentemente cruza la pista corriendo intempestivamente, inesperadamente, y le choca y le produce lesiones. Esas lesiones, incluso que pueden llevar a la muerte, no implican que no haya, digamos, incurrido en una conducta que es punible, causar daños en la salud, lesiones o muerte, pero no tuvo la voluntad de hacerlo. Entonces, cuando hay dolo, hay la voluntad, ¿no? De incurrir en esa conducta. Entonces, esa es la diferencia entre el dolo y la culpa. Entonces, por eso se habla de delitos dolosos, en los cuales hay plena voluntad de incurrir en esas conductas, mientras que en el delito culposo no hay esa voluntad. No hay dolo, hay entonces y cuando hablamos de los delitos de peculado, por ejemplo, estamos hablando de delitos contra la administración pública, ¿no? Delitos en los cuales se afecta el patrimonio, el orden institucional de la administración pública. Doctor, yo le agradezco por su participación. El tiempo se pasa muy rápido, está muy interesante la conversación. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Placer de saludarle, muchas gracias por la gentileza de invitarme. Perfecto, amigos. Como ya saben, las organizaciones políticas deberán tramitar la solicitud de inscripción de su lista de candidatos hasta el 14 de junio del 2022 ante el Jurado Electoral Especial de la circunscripción electoral que corresponda. Nosotros vamos a una pausa y retornamos. La Contraloría General de la República nos reporta sobre las acciones de control previstas a nivel nacional en el marco del inicio del año escolar. Veamos. En marzo del 2020 se dispuso una cuarentena obligatoria que
que incluyó la suspensión de clases escolares presenciales debido al COVID-19 que se expandía por todo el mundo, convirtiéndose en una pandemia. Muchos expertos coinciden en afirmar que han sido 2 años de una ausencia irreparable e irrecuperable que ha acentuado gravemente los aprendizajes de nuestros escolares, especialmente para quienes viven en zonas vulnerables donde la conectividad no llega o llega mal. Pero no hay que ser un especialista para darse cuenta de ello. Los padres de familia que han seguido la educación de sus hijos podrán dar fe de las dificultades de enseñar y aprender fuera de un colegio o centro educativo. Es por ello imprescindible que las clases escolares presenciales empiecen lo más pronto posible, pero estas deben ser seguras y siguiendo los protocolos de bioseguridad que garanticen la salud y bienestar de los estudiantes y maestros. Ante ello, la Contraloría General inició el último 2 de febrero el operativo Buen Inicio del Año Escolar 2022 para verificar que los colegios cumplan de manera eficiente y eficaz con las disposiciones para el retorno presencial y semipresencial. Cientos de auditores y monitores ciudadanos de control visitarán por todo el mes una muestra estadísticamente representativa de más de 6.000 colegios en todo el país. La Contraloría alertará la existencia de riesgos en los protocolos de bioseguridad para que las autoridades educativas adopten medidas preventivas y correctivas. Se verificará que los centros educativos tengan acondicionados los espacios abiertos y cerrados, la ventilación, el distanciamiento físico, las señalizaciones y que se implementen los lavaderos para la desinfección de manos. Además, se supervisará que cuenten con instrumentos de gestión como documentos de planificación y dirección, procesos de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar. Y finalmente se verificará la infraestructura, el mobiliario y equipamiento de las aulas y la distribución de las tablets. La Contraloría remitirá los informes de control con los resultados de cada intervención para ser entregado a la autoridad del colegio, así como al Ministerio de Educación, como ente rector de la Política Educativa Nacional para la adopción de medidas oportunas antes de la llegada de nuestros niños, niñas y jóvenes a las aulas. Y les contamos a continuación las noticias más relevantes del sector de telecomunicaciones en el país gracias al microinformativo Más Conectados de OSIPTEL. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones por el pase. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OSIPTEL, el micronoticiero del ente regulador. Y la semana pasada el OSIPTEL sustentó en audiencia pública la propuesta de norma que revisa el precio que cobran los operadores móviles a otros operadores por terminar una llamada en sus redes. La propuesta regulatoria implica una reducción del 20,4%. En los últimos 5 años, las tarifas se han reducido a nivel de voz móvil en alrededor del 70%. Cada revisión ha correspondido, por supuesto, a regulaciones que han ido de la mano con el desarrollo y la dinámica del mercado. A la audiencia pública virtual asistieron más de medio centenar de personas entre representantes de las empresas operadoras, especialistas del sector y representantes de la sociedad civil. Y ahora nos vamos a Cajamarca, donde la oficina regional del OSIPTEL brindó solo en enero cerca de 500 atenciones a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. La mayor cantidad de atenciones se realizó vía telefónica, mientras que un porcentaje menor, y teniendo en cuenta los cuidados ante el COVID-19, acudió de manera presencial a la oficina regional. El resto se dio mediante correo electrónico y la web del OSIPTEL. Para quienes están en la hermosa Cajamarca, pueden contactar a los números que aparecen en pantalla si tienen dudas o consultas respecto a sus servicios de telecomunicaciones. Y cerca de 500.000 líneas cambiaron de empresa operadora, es decir, portaron de número telefónico en el primer mes de este año. Esto ha significado un aumento de 14% respecto a enero del año pasado. Más del 65% de las portaciones correspondió a líneas postpago. Claro y Entel fueron las operadoras que tuvieron resultados positivos al ganar más líneas móviles en enero. Recordemos que la portabilidad contribuye al fomento de un mercado móvil más dinámico y competitivo. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Gracias por acompañarnos en Más Conectados con OSIPTEL. No lo olvides, un usuario Chancón es un usuario con poder. Nos vemos.
Y en el norte del país se abrió la exposición Trujillo Bicentenario, donde se resaltan los momentos más emblemáticos de la gesta libertadora en esa región del país. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. El Perú celebró recientemente los 200 años de su independencia, para lo cual se planificaron a lo largo del año una serie de actividades, pero las celebraciones no quedaron en el año que acabamos de dejar. Recordemos que la gesta de la independencia duró 4 años. Es por ello que en el 2022 se siguen realizando actividades en conmemoración de la historia de nuestro país. Bien, Trujillo Bicentenario es una exposición de Clio Cultura y Ciudadanía que se ha desarrollado justamente para conmemorar una fecha tan importante que es el Bicentenario de la Independencia del Perú, que no dura solo un año, dura 4 años, porque en nuestro país tardó bastante tiempo en ratificarse la independencia. Entonces la muestra lo que quiere hacer es contar justamente cuál es el rol que cumplió Trujillo en la independencia del Perú. Muy pocos saben que fue uno de los primeros espacios y territorios que se independiza y con ellos sale toda la independencia a nivel nacional. Clio Cultura, en coordinación con el Mall Plaza, presentan al público en general la exposición Trujillo Bicentenario, la cual se inauguró el último sábado 5 de febrero en el mencionado centro comercial. La muestra consiste en obras de arte que combina fotografía con ilustración, a cargo de 2 artistas de diferentes partes del Perú, y nos retrata hermosos pasajes de la historia en el Trujillo antiguo, sus casonas y la labor independista realizada en nuestra hermosa ciudad. Definitivamente lo primero era retratar espacios donde hace 200 años atrás sucedieron cosas importantes. Por ejemplo, en este caso, cuando se empieza a elaborar la bandera, que esto vendría a ser el mayorazgo de Facalá, que actualmente es el Scotiabank en el centro de Trujillo, o de pronto el Paseo Pizarro, que también se encuentra allí, y varios lugares más. Pero lo primero era registrar espacios importantes que tuvieron un papel importante en aquella época, y lo segundo es poder, de alguna forma, con las fotografías y las ilustraciones, poder representar cómo es que se suscitó en aquella época. Esta interesante muestra se estará realizando hasta el 27 de febrero. Es gratuita y abierta a todo el público. Los invito a redescubrir su historia en esta muestra Trujillo Bicentenario en Mall Plaza Trujillo desde el 5 de febrero hasta el 27 de febrero. Desde ya pueden disfrutarlo, están todos invitados. Bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana aquí en el canal 516 de Movistar TV, en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes del lago Titicaca. Permiso.